Bien, hoy vamos a avanzar los operadores vectoriales. El primer operador vectorial es el denominado Nabla-Hamilton. Nabla-Hamilton. Y se lo representa con la letra griega nabla. No es nada más que un vector de operadores derivadas respecto de x en la dirección de y, derivada parcial respecto de y en j y derivada parcial respecto de z en k. También lo podemos representar en la notación normalizada de vector, derivadas respecto de x, punto y coma, derivadas respecto de y derivadas respecto de z. Así como tal, este operador no tiene mucha utilidad, pero si lo aplicamos a una función escalar o bien a una función vectorial a través del producto escalar o producto vectorial de vectores, ya tiene alguna utilidad en el análisis matemático. Entonces, el primer operador que vamos a estudiar es el gradiente de una función escalar. Tomaremos una función escalar que admite derivadas, sea phi, una función que dependa de x, y y z, que admite derivadas. En esas condiciones se define el gradiente de la función escalar phi con esa notación, gradiente de phi, o bien no es nada más que la aplicación del operador nabla a la función, el operador nabla a la función escalar phi. Es decir, si reemplazamos el desarrollo del operador nabla, derivadas respecto de x en la dirección de y, más derivada parcial respecto de y en j y más derivada parcial respecto de z en k, por la función escalar phi. Ahora, la función escalar afecta al vector a todas y cada una de sus coordenadas, dándonos como desarrollo derivada parcial de la función phi respecto de x en y, más derivada parcial de la función phi respecto de y en j, y derivada parcial de la función phi respecto de z en k. También es bastante frecuente usar la notación simbolizada de la derivada parcial con subíndices. Phi sub x nos representa la derivada de phi respecto de x en la dirección de y. Phi sub y, la derivada parcial de la función phi respecto de y phi sub z, la derivada parcial de la función phi respecto de z. Esta es la definición del operador gradiente, que había sido básicamente un vector. Bueno, debido a que el gradiente es un vector, entonces debemos ver si acepta la definición analítica de vector. Esto es las relaciones de transformación, ¿no? Que hemos visto. Les voy a recordar acá. X' es x por el coseno de alfa 1 más y por el coseno beta 1 más z por el coseno gamma 1. Y' x coseno alfa 2, y coseno beta 2 y z coseno gamma 2.
z' x coseno alfa 3, y coseno beta 3, y z coseno gamma 3. De aquí sacábamos la representación analítica del vector en forma matricial. X', Y', Z' igual a la matriz de transformación dada por los cosenos, coseno alfa 1, coseno beta 1, coseno gamma 1, coseno alfa 2, coseno beta 2, coseno gamma 2, coseno alfa 3, coseno beta 3, coseno gamma 3, por las coordenadas del vector en el sistema inicial, X, Y y Z. O bien podríamos representar X', Y', Z'. A esta matriz la hemos llamado una matriz ortogonal, designada como T, ¿no? T por las coordenadas del vector X, Y y Z. Ahora, si el gradiente es un vector, entonces tiene también su representación en el nuevo sistema. Ahí podemos indicar sea la función phi de x, y y z. De esa función, el gradiente de phi está dada por ese vector, ¿no? Phi sub x en y más phi sub y en j más phi sub z en k. Las relaciones recíprocas x, y y z también estaban representadas por una matriz. X' coseno alfa 1 más y' coseno alfa 2 más z' coseno alfa 3. Y era y' coseno beta 1 más x', y' coseno beta 2 y z' coseno beta 3. Y la última relación que hemos deducido estas relaciones, z era x' coseno gamma 1 más y' coseno gamma 2 más z' coseno gamma 3. Ahora lo que vamos a hacer, para esta función, hallar la representación del gradiente en el nuevo sistema. Esto diremos en el sistema X, Y, Z, el sistema inicial. En el nuevo sistema, en X', Y', Z', el gradiente va a tener un desarrollo representado por las ecuaciones, ¿no? El gradiente de la función phi en el nuevo sistema, es decir, tendrá sus ecuaciones derivada parcial de phi respecto de x'. Esto en la dirección de y. En j, derivada parcial de phi respecto de y', y en k, y', j', derivada parcial de phi respecto de z' en k. Esa sería la expresión del gradiente, pero estamos partiendo que la función phi depende de x, y y z, pero x, y y z dependen de x', y', z'. Entonces, para hallar esta derivada necesitamos la regla de la cadena.
¿Qué nos dicen las reglas de la cadena? Queremos las derivadas respecto de x', pero la función depende de x, y z. Entonces derivamos respecto de las variables derivada parcial de phi respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto de x', más la derivada parcial de la función phi respecto de su segunda variable directa por la derivada de y respecto de x' que queremos hallar. Y por último, derivada parcial de phi respecto de z, de su tercera variable directa, por la derivada parcial de z respecto de x'. Fíjense, esta sería la primera coordenada del vector gradiente en el nuevo sistema. O sea, todo este desarrollo nos representa esta derivada parcial respecto de x'. Análogamente, hallamos la derivada de phi respecto de y', pero la función phi no depende de y', depende de x, y z, pero x, y z dependen de y'. X, y z dependen de y'. Entonces, la regla de la cadena, derivada parcial de phi respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto de y', más derivada parcial de phi respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de y'. Y por último, derivada parcial de phi respecto de su tercera variable directa, que es z, por la derivada parcial de z respecto de y'. Esa sería la segunda coordenada del vector gradiente. O sea, esta nos representa la derivada parcial de phi respecto de x', de y', ¿no? De y'. Y hallamos el desarrollo para la derivada parcial de phi respecto de z', la tercera coordenada. La voy a poner aquí abajito. Derivada parcial de phi respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada de x ahora respecto de z', más derivada parcial de phi respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de z', y más la derivada parcial de phi respecto de z por la derivada parcial de z respecto de z'. Bien, ahora, derivada de x respecto de x'. Vámonos a nuestras relaciones. X está en función de x', y', z'. Derivamos esta ecuación respecto de x', nos queda simplemente coseno alfa 1. O sea, esto será coseno alfa 1. Derivada de y respecto de x'. Y depende de x', y', z'. Si derivamos respecto de x', simplemente coseno beta 1. Coseno beta 1. Y derivada de z respecto de x' va a ser coseno gamma 1. Coseno gamma 1. Entonces vamos haciendo este desarrollo. En el primer miembro, el gradiente de phi en el nuevo sistema, que está dada por esas tres coordenadas. Phi sub x', simbolizaremos así, phi sub y' y phi sub z'. Va a ser igual al segundo miembro. Coseno alfa 1 por la derivada de phi respecto de x. Pongamos phi sub x más coseno beta 1 por la derivada de phi respecto de y, phi sub y, más coseno gamma 1 por la derivada de phi respecto de z, phi sub z. Esa como primera coordenada. La segunda coordenada, derivada de x respecto de y'.
de x respecto de y' nos queda coseno alfa 2. Entonces, phi sub x por coseno alfa 2 más derivada de y respecto de y', respecto de y', coseno beta 2. Entonces, phi sub y por el coseno beta 2. Y derivada de z respecto de y', simplemente coseno gamma 2. Entonces, más phi sub z por el coseno gamma 2. Vamos a la tercera coordenada. Derivada de x respecto de z'. X respecto de z', simplemente coseno alfa 3. Voy a poner aquí abajito. Phi sub x por el coseno alfa 3. Más derivada de y respecto de z', coseno beta 3. Multiplicado a phi sub y. Phi sub y por el coseno beta 3. Y más derivada de z respecto de z', coseno gamma 3. Multiplicado por phi sub z. Phi sub z por el coseno gamma 3. Ahí tenemos las tres coordenadas. Ahora, esto vamos a escribir en forma matricial. En forma matricial tenemos en el primer miembro las coordenadas del gradiente en el nuevo sistema. Phi sub x', phi sub y', phi sub z'. Va a ser igual a una matriz 3 por 3 que va a multiplicar a el vector phi sub x, phi sub y, phi sub z. Bien, phi sub x' nos representa esa primera coordenada. Coseno alfa 1 multiplica a phi sub x, entonces acá coseno alfa 1. Coseno beta 1 a phi sub y, coseno beta 1. Y coseno gamma 1 multiplica a phi sub z, coseno gamma 1. Luego, phi sub y' es la segunda coordenada. Esa segunda coordenada la acomodamos en la matriz. Phi sub x multiplica a coseno alfa 2, entonces acá ponemos coseno alfa 2. Phi sub y multiplica a coseno beta 2, coseno beta 2. Y phi sub z multiplica a coseno gamma 2, coseno gamma 2. Y por último, la tercera coordenada, phi sub z', es esa tercera coordenada acomodada en la matriz. Phi sub x multiplica a coseno alfa 3, entonces acá ponemos coseno alfa 3. Phi sub y multiplica a coseno beta 3, coseno beta 3. Y phi sub z multiplica a coseno gamma 3, coseno gamma 3. Fíjense, hemos obtenido una cosa equivalente a esto: las coordenadas de un vector en el nuevo sistema, la matriz de transformación ortogonal por las coordenadas iniciales. Acá, las coordenadas del vector gradiente en el nuevo sistema están dadas por esa matriz ortogonal de transformación, la matriz que hemos llamado T, por las coordenadas del vector gradiente en el sistema X, Y y Z. ¿Qué nos indica esto? Que el vector, al ser un vector, el gradiente, acepta la definición analítica de vector que era esta, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, podemos decir las coordenadas del gradiente en el nuevo sistema, phi sub x', phi sub y', phi sub z', igual a la matriz de transformación ortogonal T por las coordenadas del vector gradiente en el sistema inicial, phi sub y phi sub z. Acepta la definición analítica de vector. Bien.
Antes de ver el significado físico del vector gradiente, haremos algunos ejercicios del libro de Shaw para ir familiarizándonos con el manejo de este operador. Luego vamos a ver el significado físico del vector gradiente y las aplicaciones que este tiene. Vamos a agarrar el libro Cálculo Vectorial de Shaw para hacer ejercicios. Un aspecto que debemos indicar acá: en los operadores no se cumple la ley conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos aplicando el operador nabla a una función escalar en ese orden. Esto es distinto de aplicar la función escalar al operador nabla. ¿Por qué? Porque si el operador lo ponemos acá, sería la función phi por el operador derivadas respecto de x, que no es lo mismo, ¿no? Entonces no se cumple la ley conmutativa con los operadores, ¿de acuerdo? Para hacer ejercicios vamos a anotar acá el desarrollo del gradiente, el gradiente de una función escalar, derivada de phi respecto de x en y, derivada parcial de phi respecto de y en j y derivada parcial de phi respecto de z en k. Ese es el desarrollo del operador gradiente. Ahora nos abocaremos a hacer algunos ejercicios del libro para ir familiarizándonos con el manejo de este operador. Y en clases siguientes vamos a ver el significado físico y las aplicaciones que tiene en el análisis matemático este operador, que son muchas. A ver, haremos un primer ejercicio del libro de Shaw. Vamos a tratar de hacer intercalado, tratar de cubrir la mayor cantidad de ejercicios. Dice, siendo la función phi, el ejemplo 1, siendo la función phi igual a 2xz a la cuarta menos x cuadrado y. Hallar, inciso A, el gradiente de phi, inciso B, el módulo del gradiente de phi. Todo esto en el punto P de coordenadas 2, menos 2 y menos 1. Y bien, acá tenemos que recordar un poquito derivadas parciales, ¿no? Entonces, empecemos. El gradiente de phi. Derivada parcial de la función phi respecto de x. Todo lo que no sea x es constante para esa derivada. Entonces, derivamos, acá tenemos x. 2z a la cuarta sale como constante. Por la derivada de x respecto de x, eso es 1. Menos 2x por y, que sale como constante. Esta sería la derivada de phi respecto de x. Más ahora, la derivada parcial de phi respecto de y. Todo lo que no sea y es considerado constante. Entonces, 2xz cuadrado, acá no tenemos y, la derivada de una constante es 0, menos x cuadrado por y, menos x cuadrado sale como constante, derivada de y respecto de y es 1. Esto quedaría en j. Y más, la derivada de phi respecto de z, todo lo que no sea z es considerado como constante. Entonces, 2x sale como constante por la derivada de z a la cuarta respecto de z. Eso es 4 veces z al cubo. Derivada de este factor respecto de z. No tiene z, entonces es constante, su derivada es 0. Esta sería la expresión del gradiente de esa función escalar.
ordenando un poquito, 2z a la cuarta menos 2xy en y menos x en j y más 8 xz al cubo en k. ¿Qué nos falta por hacer? Nos están pidiendo el operador gradiente, pero evaluado en ese punto. Cuando x vale 2, cuando y vale menos 2 y cuando z vale menos 1. Evaluemos este operador en ese punto. El gradiente de phi en el punto P. 2z a la cuarta. Z vale menos 1 elevado a la cuarta, 1. Nos quedaría simplemente 2. Menos 2 por x, que vale 2. Menos 4 ya sería. Por y, que vale menos 2, más 8. Más 8. Más 8 en y. Menos x. X vale 2. Entonces, menos 2. Menos 2 en j. Y por último, más 8. X, que vale 2. Z al cubo. Z vale menos 1. Menos 1 al cubo. Esto en k. Entonces vamos a tener el vector 10 en y, menos 2 en j, y aquí menos 1 al cubo es negativo. 2 por 8, 16, menos 16 en k. Este sería el vector gradiente evaluado en ese punto. Bueno, ahora nos piden el módulo de este vector gradiente, pero en el punto P. Sería el inciso A, el inciso B. El módulo del gradiente de phi en el punto P nada más es el producto escalar, la raíz cuadrada del producto escalar del gradiente de phi en el punto P, producto escalar el gradiente de phi en el punto P. O sea, el producto escalar de ese vector por el mismo vector. Eso va a ser si reemplazamos la raíz cuadrada del vector de coordenadas 10, menos 2, menos 16, producto escalar el mismo vector, 10, menos 2, menos 16. Desarrollando el producto escalar usual de vectores, va a ser la raíz cuadrada del producto de las primeras coordenadas, 10 por 10, 10 al cuadrado, más el producto de las segundas coordenadas, menos 2 por menos 2, menos 2 al cuadrado, y más el producto de las terceras coordenadas, menos 16 elevado al cuadrado. Bueno, esto es entonces 10 elevado al cuadrado, 100. Menos 2 elevado al cuadrado sería 4 positivo. Menos 16 elevado al cuadrado. Nos apoyaremos en una calculadora para no perder tiempo. 256. Entonces, tendríamos la raíz cuadrada 256 más 104. Raíz cuadrada de 360. Eso podríamos escribir raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es 36, multiplicado por 10, ¿no? O sea, 6 al cuadrado sale de la raíz como 6, raíz de 10. ¿Qué podemos observar acá? Hay un error. Fíjense, la derivada de esta función respecto de x, eso está bien.
Derivada de esa función respecto de y, de x al cuadrado, sale como constante, ¿no? Corrijamos así, x al cuadrado, acá vamos a tener x vale menos 2 al cuadrado, sería 4 positivo. Entonces más 4, ¿ya? Corrijamos así. Ya, entonces esto sería 4, acá también tenemos 4, y acá 4 al cuadrado. Ya. Bueno, siempre hay errores que se van a hacer en la pizarra, ¿no? Esto va a ser 100, 4 al cuadrado 16, 16 al cuadrado hemos sacado 256. Entonces sería la raíz cuadrada de 372, ¿no? Dos raíz de 93. Ya. ¿Qué quiero que vean acá? El gradiente de una función es un vector. Es un vector. Al evaluarlo en un punto, se vuelve un vector de coordenadas constantes. El módulo es una constante. O sea, esto ya no es una variable, es una constante, ¿no? Bueno, vamos a otro ejemplo. El ejemplo 2. Dice, tenemos un vector A dado por 2x cuadrado en y menos 3yz en j más xz cuadrado en k. Y la función phi igual a 2z menos